Pues como les adelantábamos, Estados Unidos ha lanzado en las últimas horas decenas de ataques aéreos sobre Irak y Siria contra supuestas posiciones de milicias proiraníes. Ambos países han condenado esos bombardeos en su territorio y han advertido sobre una escalada en el conflicto. Irán habla de error estratégico. Irak y una ONG siria dicen que hay cerca de 40 fallecidos. Vamos hasta la zona, vamos a Jerusalén. Ahí está Almudena Ariza. Almudena. Sí, ha habido 40 muertos en estos ataques, aseguran desde Siria e Irak, que ambos países, los países atacados, han reaccionado de forma muy contundente. Dicen que se ha violado la soberanía de los dos territorios y que este episodio va a añadir aún más tensión y más inestabilidad a la zona. Estamos desde aquí también pendientes de la situación en Gaza, donde la situación es absolutamente desesperada para la población. En las últimas horas ha habido nuevos bombardeos, ataques muy intensos en Han Yunis, esa ciudad del sur de la franja. Más de 100 muertos solo en las últimas 24 horas, aseguran fuentes gazatíes. Recordemos también que ahora la ofensiva israelí se dirige hacia Rafah, que es otra ciudad de la franja, más en el sur, muy cerca de Egipto, y es donde en estos momentos se han refugiado más de 1.300.000 palestinos huyendo precisamente de los ataques. Allí la situación es desesperada porque hay, como digo, cientos de miles de personas sin acceso a agua potable, medicinas o alimentos, prácticamente a la intemperie o durmiendo en carpas de plástico. No obstante, la vía diplomática sigue abierta, continúan las conversaciones y los contactos entre Israel, Hamás y con los mediadores de Estados Unidos, Qatar y Egipto. Recordemos también que en las próximas horas se espera la llegada aquí a esta zona del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien se supone que va a impulsar la tregua a un posible alto el fuego y la liberación de los rehenes, más de 130 personas que están todavía en manos de Hamás. En torno a medio centenar de milicias armadas y financiadas por Irán operan en distintos países de Oriente Próximo. Recientemente, algunas se han agrupado bajo el nombre de Resistencia Islámica en Irak. Su objetivo, golpear a Estados Unidos e Israel por la invasión de Gaza. Pero, ¿hasta qué punto reciben órdenes directas del régimen iraní? Está claro que reciben ayuda financiera, material, económica por parte de Irán, pero en muchos de los casos se mueven en una nebulosa, ¿no? Es decir, cambian de denominación con cierta frecuencia, entre otras cosas, ¿no?, para no convertirse en objetivos de Estados Unidos. No son exactamente una correa de transmisión y no obedecen estrictamente las órdenes de Irán, porque en muchos de los casos tienen sus propias agendas, sus propios intereses. Se calcula que desde octubre estas milicias han intentado unos 200 ataques contra bases estadounidenses en la región, la mayoría neutralizados. Solo el del pasado domingo dejó víctimas mortales, desencadenando la actual represalia de Washington. ¿Aumenta esto el riesgo de una escalada del conflicto? La impresión de que tanto Irán como Estados Unidos están apostando por mantener una guerra de baja intensidad. No supongan una escalada bélica de consecuencias muy peligrosas para ambos. En 2020, la administración Trump mató al poderoso comandante iraní Qasem Soleimani, que lideraba estas milicias chiíes. Desde entonces, estos grupos no han dejado de buscar venganza. Falta por ver cómo responderán a los últimos ataques de Washington. Pues vamos ahora hasta Washington. Cristina Olea, ¿qué es lo que ha dicho la Casa Blanca? Pues estos ataques de anoche son la represalia de Estados Unidos por el ataque que mató el domingo pasado a 3 de sus soldados en una base en Jordania. La Casa Blanca llevaba días alertando de que respondería y esa respuesta ha comenzado. Aquí dicen que han atacado con bombarderos y otras aeronaves más de 85 puntos en 7 instalaciones en Irak y Siria, posiciones que utilizaban fuerzas iraníes y milicias afines. Y dicen que han golpeado exactamente donde querían, en puestos de control, en centros de inteligencia, en almacenes de drones. Y dicen también que esto no es todo, que la respuesta va a continuar. ¿Cuál es el cálculo que está haciendo la Casa Blanca? Bueno, aquí intentan hacer un equilibrio muy complejo. Por un lado, quieren hacer una demostración de fuerza para disuadir a todas estas milicias que están atacando casi a diario a los militares estadounidenses desplegados en Oriente Medio. Y por otro lado, no quieren atacar directamente a Irán dentro de su territorio. Eso supondría una escalada mucho mayor. Así lo dijo Biden anoche en un comunicado. Estados Unidos no busca una guerra, pero si haces daño a un estadounidense, responderemos.
Gracias, Cristina. Los bombardeos de Estados Unidos en Irak y en Siria, dirigidos, como les estamos contando, a milicias pro-iraníes después de los ataques a sus bases militares, se han colado también en la agenda de la Unión Europea, en la reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores celebrada hoy en Bruselas. Todo el mundo debería intentar evitar que la situación en la región se convierte en explosiva. Ataques terroristas en los últimos días, algunos de ellos han causado la muerte de ciudadanos estadounidenses. Los ataques terroristas no ayudan en nada a terminar y a finalizar esta espiral de violencia en Oriente Medio. Y sigue la sesión en la Asamblea de Irlanda del Norte, que está a punto de designar a Michelle O'Neill como ministra principal. Esta es la imagen en directo. Esa Cámara llevaba 2 años bloqueada y esta será la primera vez, si todo va según lo previsto, que el Sinn Féin, el principal representante de los nacionalistas católicos, encabeza un ejecutivo hasta ahora liderado por los protestantes, y será con esta mujer, Michelle O'Neill, que también va a ser la primera mujer en acceder a ese cargo. Después de 2 años de bloqueo de los unionistas, el que fuera el brazo político del IRA hasta los acuerdos de paz, gobernará Irlanda del Norte. Diego Arizpeleta. Pues efectivamente, estamos viviendo un momento histórico, pero no tanto porque Irlanda del Norte recupere su asamblea o recupere su gobierno, sino porque, como explicabais, es una nacionalista irlandesa, una católica, una republicana, una partidaria de la reunificación política de la isla de Irlanda, la que va a asumir ese cargo de ministra principal de Irlanda del Norte, aunque en la práctica se trate de algo meramente simbólico, porque el viceministro principal comparte el poder que tiene la ministra principal. Ambos tienen el mismo poder y va a ser un unionista pro-británico. Y de esta manera se pone fin a los 2 años exactamente del boicot a las instituciones norirlandesas por parte de los unionistas, que de esta manera denunciaban el acuerdo del Brexit, aunque también hoy queda más patente que el antiguo brazo político del IRA, el Sinn Féin, es la fuerza política más votada a ambos lados de la frontera, tanto en la República de Irlanda como en Irlanda del Norte. Es Michelle O'Neill, 47 años, hija de un expreso del IRA y próxima jefa del gobierno de Irlanda del Norte. Como ministra principal tendrá el mismo poder que el viceministro principal, que debe ser un unionista pro-británico, porque así lo dispone el acuerdo de paz de Viernes Santo. El poder debe ser compartido y por eso Irlanda del Norte lleva 2 años sin gobierno, porque los unionistas decidieron en su día salirse de él. La razón: el protocolo acordado por Boris Johnson con la Unión Europea con motivo del Brexit establecía controles aduaneros entre la isla de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para evitar una frontera física con la República de Irlanda y preservar el mercado único europeo. Y claro, los pro-británicos entienden que esos controles, después matizados por el llamado Acuerdo Windsor, amenazan la posición de Irlanda del Norte como parte integrante del Reino Unido. Un nuevo acuerdo, firmado esta semana entre los unionistas y Downing Street, reduce esos controles al mínimo. Además, la legislación europea ya no se aplicará de forma automática en Irlanda del Norte. Problema solucionado, al menos por ahora, porque desde que Irlanda del Norte recuperó su autogobierno hace unos 25 años, este solo ha funcionado durante poco más de la mitad del tiempo. Las llamas arrasan zonas residenciales y turísticas cerca de Valparaíso y otras regiones del centro y sur del país. Ante esta situación, el Gobierno ha declarado el estado de excepción por catástrofe, que permite a las autoridades disponer de todos los recursos para combatir los diferentes incendios. Ha avanzado rápidamente producto también de las condiciones climáticas, la temperatura, el calor extremo. También se ha instaurado un toque de queda. Solo puede circular por la zona personal de emergencias. Los casi 160 incendios registrados han provocado una densa nube de humo que cubre las playas de Viña del Mar y Valparaíso. Las fuertes rachas de viento, que pueden continuar durante el fin de semana, pueden empeorar la situación. Eso es un viento muy difícil porque arrastran hojas encendidas, ramillas encendidas, pedazos de madera encendido, y que finalmente cada uno de esos donde cae vuelve a encender un pequeño foco y se van multiplicando los focos. Esa es la complejidad que tiene este incendio.
En las tareas de extinción participan 5 aviones, 4 helicópteros y 11 brigadas de bomberos y han evacuado a decenas de personas.